Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa Cristina García Hernández, soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, estudio actualmente la licenciatura ejecutiva en Derecho en quinto cuatrimestre. Esta es una actividad de un podcast de la asignatura de las obligaciones civiles en el Derecho Civil que es impartida por el licenciado Hugo Miguel Sánchez Solano. El objetivo de este podcast es conocer los efectos que se generan como consecuencia de contraer obligaciones civiles. Si el sujeto, el deudor, satisface su obligación pagando como se comprometió a hacerlo, por lógica su responsabilidad habrá terminado sin problema alguno y habrá cumplido con su obligación. Pero si no cumple con lo pactado en tiempo y en forma, es decir, hay un incumplimiento, y los efectos serán contrarios al derecho y le ocasionará consecuencias legales, ya que como todos sabemos, toda causa tiene un efecto y una consecuencia. Para analizar más a fondo los efectos jurídicos de las obligaciones civiles, debemos de tener en cuenta los siguientes subtemas. El primero que debemos de saber es el cumplimiento de las obligaciones, y estos se encuentran fundamentados en los artículos 2062, 2065, 2067 y 2068 del Código Civil Federal. Con lo que respecta al artículo 2062, menciona que el pago o cumplimiento es la entrega de la cosa en cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere comprado, es decir, la principal forma de cumplir con una obligación es pagándola. Ahora bien, los siguientes artículos que mencionaré establecen las diversas formas de cumplir con el pago de una obligación, aun cuando el deudor no esté de acuerdo. Es el artículo 2065 y este expresa que el pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o cualquier otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la relación. El siguiente artículo es el 2066. Este manifiesta que el pago también puede hacerse por un tercio no interesado en el cumplimiento de la obligación, pero que obre con consentimiento expreso del deudor. Y referente al artículo 2067, nombra que el pago puede hacerse igualmente por un tercio ignorándolo. Y por último, el artículo 2068 enuncia que pago puede hacerse en contra de la voluntad del deudor. Pasando al segundo subtema, conoceremos qué es el ofrecimiento del pago y consignación, y estos se encuentran fundamentados en el artículo 2097, 2098 y 2102 del Código Civil Federal, mencionando que es el depósito judicial de dinero u objeto de manos de un tercio persona encargada de hacerlos llegar al acreedor. Esto es el texto, no es quien paga directamente, sino quien se acude a las autoridades policiales, para que sean estas quienes hagan el pago y se cumpla con la obligación con respecto de la consignación y el ofrecimiento del pago en la ley civil. Hace referencia que en los artículos 2097 y si el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago, se reúne todos los requisitos para que éste exija a la ley esto que es que se ofrece el pago del juez y deben de dar aviso de la consignación erigido al acreedor. El artículo 2098 dice que el acreedor se rehúsa sin justa causa a recibir la prestación debida a dar el documento justificativo de pago o si fuera en persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor liberarse de la obligación haciendo consignación de la cosa. Y el artículo 2102 menciona que aprobada la consignación por el juez, la obligación queda extinguida porque con todos sus efectos resumiendo de acuerdo con la ley quien efectúa el pago por medio de la consignación cuando éste ha sido aprobado por un juez o tribunal competente. La obligación pues concluye. Y en otras palabras se presume el hecho del pago aunque sea persona distinta del acreedor. Siguiendo con nuestra secuencia tenemos el subtema número 3 que es el incumplimiento de las obligaciones. Y estos se encuentran en los artículos 2104 y 2080 del Código Civil Federal. Y pues el incumplimiento de las obligaciones se refiere a las instancias que el deudor no ha satisfecho al acreedor en la pretensión obligatoria. En otras palabras, pues que no ha pagado. El artículo 2104 alude al que estuviera obligado a prestar un derecho y dejare de prestarlo, no lo prestare conforme a lo querido,
será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. 1. Si la obligación fuera a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste. 2. Si la obligación no dependiere del plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080, al que contravenga una obligación de no hacer, pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Como cuarto subtema tenemos las consecuencias. Este menciona el artículo 2 del Código Civil Federal que ante la posibilidad de un incumplimiento se puede generar daños y perjuicios, y si esto ocurriere, la misma ley nos dice cuáles serían las consecuencias para el deudor en dichos supuestos. En el artículo 2107 trata de la responsabilidad, además de importar la devolución de la cosa o su preso, o veamos en su caso importará la reparación de los daños y la indemnización de los supersticiosos. El artículo 2108 se entiende por daño la pérdida o deterioro sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. En el artículo 2109 se considera perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiera ser obtenido del cumplimiento de la obligación, de manera que es el acreedor que es afectado por el incumplimiento del deudor perdiendo parte de su patrimonio, o bien en peligro de perder dinero. Como consecuencia nacerá otra responsabilidad del deudor consistente en reparar las pérdidas subsecuentes, además de cumplir con su obligación original pactado. Para terminar, tenemos el quinto subtema, que es la edición y saneamiento, contemplados estos en el artículo 2119 y 2120 del Código Civil Federal, y en cuanto a la visión es la pérdida de un derecho por sentencia firme y en virtud de derecho anterior. Para ilustrarlo, algo así, presentaré un pequeño ejemplo, y es en un caso de compraventa de vender un bien y al cabo del tiempo, mediante resolución judicial, descubre uno que un tercio tiene más derecho que tú a tenerlo, y tú obviamente al entregar el bien al legítimo propietario. Por todo lo anterior se entiende que la visión es una figura jurídica que protege el derecho de propiedad de las personas. Por lo que se refiere al saneamiento, es un derecho que tiene la víctima que sufre ficción para que quien le transmitió el dominio de la cosa que se le ve privada le restituya la prestación que a su vez recibió y sus accesorios. Un ejemplo de saneamiento por evicción: en un caso de compraventa, te venden un bien y al cabo del tiempo, mediante resolución, descubre uno que tiene un tercio de más que derecho que tú otra vez a tenerlo, porque el vendedor no tenía la capacidad legal para venderlo, y el vendedor estará obligado a devolverte lo pagado y los intereses, así como costas procesales, y pues tú obviamente al entregar el bien al legítimo propietario, el señalamiento entonces también es una figura protectora, al igual que la edición. Pero aún para el adquiriente que tuvo para que devolver el bien por causa de evicción, que les proporcione en relación a los efectos jurídicos de las obligaciones civiles. Espero que este podcast les haya sido de utilidad y muchas gracias.